Muy bien, buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía cardíaca y coronaria. ¿Puedes pasar más grande, por favor, Luis? Bueno, primero comenzaremos hablando sobre el corazón. Como sabemos, el corazón es un músculo hueco que se encuentra tabicado y que va a formar 4 cavidades. Siguiente. Ya, ¿sí me escuchas? Hablando sobre las generalidades, tenemos que el corazón se va a encontrar en el interior del tórax. Y dentro del tórax se va a encontrar por encima del diafragma, como podemos observar en esta imagen. Dentro del tórax va a encontrarse en un área denominada mediastino, que se encuentra aquí en la parte central dentro del tórax. Como mencioné, el mediastino se lo denomina así a la cavidad media dentro del tórax. Esta se va a encontrar localizada entre las dos cavidades pleurales que podemos observar acá a los lados. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora en cuanto a la forma del corazón se la denomina que es piramidal, una pirámide triangular o también en forma de cono. Esta a su vez va a tener un extremo puntiagudo. Se salieron las diapositivas, listo. Espérame un ratito. Ya. Ya ahí está, ¿o no? Ya. Bueno, en cuanto a la forma del corazón, tenemos, o se menciona que el corazón tiene una forma de pirámide triangular o en forma de cono apoyado sobre un lado. Como podemos ver, tiene un extremo, a este extremo se lo denomina vértice y este va a tener una posición anteroinferior izquierda. Y también por otra parte vamos a encontrar la base, que es la que podemos ver aquí de color amarillo. Esta base se va a encontrar en una posición postero superior. También vamos a encontrar la forma del corazón según cómo sea el tórax de la persona. Si el tórax de la persona es estrecho, el eje mayor del corazón se va a acercar a la línea vertical y el corazón va a ser alargado de superior hacia inferior. Ahora, si el tórax es un poco más ancho, se va a ver el corazón en su eje mayor, se va a hallar bastante cercano a la línea horizontal y se lo va a ver oblicuamente de sentido anterior a la izquierda y un poco inferior. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del corazón en cuanto a la consistencia. Bueno, en esta imagen, con un ratito la anterior, podemos observar la base. Como podemos ver, lo que se encuentra en la parte de acá atrás se lo hace referencia a la base. Aquí podemos observar sería el vértice del corazón, como podemos ver acá haciendo una referencia. Y también los bordes y las superficies del corazón que hablaremos más adelante. Siguiente. En cuanto a la consistencia, el color y el peso, como podemos ver en esta imagen, se ve una consistencia bastante firme debido a que es un músculo y el color es rojizo por la gran irrigación sanguínea que tiene. Y el peso en adultos, en hombres, va a ser en un aproximado de 270 gramos y en las mujeres de 260 gramos. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar hablando de la configuración externa. Siguiente. En esta vamos a ver 3 caras. Como vemos aquí en la imagen, hay colores para poder guiarnos. El artículo de donde nosotros nos guiamos nos menciona a 3 caras y aquí nosotros podemos ver que hay 4, pero otras le hacen como que la cara pulmonar, tanto la derecha como la izquierda, fuera una sola. Entonces vamos a tener 3 caras, que va a ser 2 pulmonares, derecha e izquierda, una cara esternocostal o anterior,
por el hecho de que va a estar en contacto con el esternón, y una cara diafragmática que es la inferior, que se va a estar en contacto con el diafragma, como su nombre lo dice. También menciona que cuenta con 3 bordes, una base, como es la que ya habíamos mencionado, y un vértice. Siguiente, por favor. En cuanto a los atrios y a los atrios vamos a tener uno derecho, que podemos observar aquí, igual en su parte externa, que es donde nos estamos enfocando en este momento anterior. Ya, aquí entonces podemos observar aquí el atrio derecho, un atrio izquierdo. Las paredes, por ello es que les puse esta de la parte interna, van a ser más delgadas que los ventrículos, como podemos observar aquí. Entonces estas paredes de los atrios o aurículas van a ser más delgadas que la de los ventrículos. Como sabemos, debido a que aquí hay conexión de los diferentes vasos, estos atrios o aurículas van a recibir la sangre y van a trabajar bajo presión. Ahora, ellos van a encontrarse en comunicación con los ventrículos debido a los orificios atrioventriculares o auriculoventriculares. Estos ventrículos, por otra parte, al igual que los aurículas, van a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Las paredes son más desarrolladas debido a su masa muscular y podemos observar que la parte izquierda va a tener un trabajo más fuerte y por ende va a ser más gruesa. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar en cuanto a los surcos coronarios o atrioventriculares. Hay varios surcos, pero hay 2 característicos. Estos estamos observando en la cara anterior del corazón, vale recalcar, y el que observamos aquí es el surco coronario o atrioventricular. Su nombre, como su nombre lo dice, va a separar las aurículas o atrios de los ventrículos. Este va a cruzar por las 3 caras y por los 3 bordes, debido a que también se va a dar hacia la parte posterior del corazón. Otro surco que encontramos es el que podemos observar aquí de una línea más anaranjada. Este es el surco interventricular. Como su nombre lo menciona, va a estar separando los ventrículos. O también podemos encontrar el interatrial, que se va a ver en la parte de acá, que va a estar separando a los 2 atrios o a las 2 aurículas. Los surcos interventriculares y este surco coronario por ellos van a discurrir varios vasos coronarios y también grasa que se ha visto vamos a ver en otras imágenes. Siguiente, por favor. Y entonces aquí podemos ver de una mejor manera el surco coronario, cómo se va a ir dirigiendo, como decía anteriormente, va a abarcar los 3 caras y el surco interventricular anterior. Y acá podemos ver en la parte posterior cómo van a irse dirigiendo. Siguiente, por favor. Ya, aquí podemos ver en una imagen, está un poco distorsionada, pero es bastante gráfica. Entonces, el surco coronario vamos a verle de este color anaranjado, como podemos ver aquí por donde nomás pasa. El surco interatrial, que quiere decir entre los atrios o aurículas, que podemos ver acá, que va a estar separando a las 2 aurículas. El surco cruciforme, que vamos a poder verlo acá de borde, de este borde verde, y el surco interventricular anterior, que lo podemos ver aquí de morado, como mencionamos que separaba los 2 ventrículos, o el interventricular posterior, por lo que se encuentra en la parte posterior del corazón, de la misma manera separando a los 2 ventrículos. Siguiente, por favor. Ahora en cuanto a las caras, el surco coronario, que es el que habíamos mencionado, que va bordeando todo y se va hacia la parte de atrás, este se va a encontrar en la cara anterior. Aquí menciono una cara anterior o esternocostal, que es viéndole nosotros parados aquí, viéndole desde el frente al corazón. Esa es la cara anterior o esternocostal, debido a que va a estar en relación con el esternón, como podemos observar aquí. En la parte superior, en esta cara anterior, va a estar en relación con el timo y el peto esternocondrocostal. También en esta cara vamos a poder encontrar tanto a los ventrículos y al atrio derecho. Es lo que nosotros vamos a poder observar viéndole al corazón desde esta cara anterior. Y también podemos observar el nacimiento de los grandes vasos. En esta cara también podemos observar el surco interventricular anterior, que era el que se encontraba separando a los 2 ventrículos,
y el surco coronario. Siguiente, por favor. Ya, entonces miren, aquí podemos ver de una mejor manera cuál sería la cara anterior. Aquí podemos observar el ventrículo derecho, tanto como la aurícula derecha y el nacimiento de los grandes vasos. También observamos por aquí el surco interventricular anterior, que sería el que está acá, separando los dos ventrículos, y el surco coronario, que es el que encontrábamos por aquí. Siguiente, por favor. Vamos a seguir hablando de la cara anterior. En esta vamos a hablar ahorita del segmento ventricular. Va a abarcar, también se va a observar la zona posterior, donde se van a encontrar los troncos arteriales, es decir, vamos a viéndolo desde la parte posterior, vamos a ver estos troncos arteriales. Y en cuanto al segmento atrial, podemos decir que va a ser amplia y se va a encontrar una depresión debido a la aorta y al tronco pulmonar. En esta cara anterior también podemos observar las orejuelas. Podemos ver aquí la orejuela auricular derecha y la orejuela auricular izquierda, que esta es un poco más larga que la derecha, como podemos ver aquí. Siguiente, por favor. En la cara inferior, va a ser viéndole nosotros desde esta área, desde el mediastino hacia arriba, esta cara inferior o diafragmática, debido a su relación con el diafragma. Desde aquí nosotros vamos a poder observar los ventrículos y el atrio derecho. En cuanto al atrio derecho, nosotros vamos a poder observar desde aquí la entrada de la vena cava inferior, el surco coronario, de la misma manera que son los que separaban del ventrículo derecho, el surco interventricular, que va a estar separando el ventrículo derecho inferior del ventrículo izquierdo inferior, por lo que vamos a ver desde la parte del diafragma. Y también podemos observar desde aquí el pericardio y el diafragma, la relación directa que va a tener el corazón tanto con el pericardio, que es lo que lo rodea, y con el diafragma. Siguiente, por favor. Y aquí estaba un poco mejor de los surcos que ya habíamos mencionado varias veces, los que se pueden ver desde la cara inferior del corazón. Siguiente. Ahora, hablando de la cara lateral, o como habíamos visto arriba, nos mencionaba de una parte derecha y de una izquierda. En este caso vamos a hablar de la cara lateral izquierda. Aquí se va a encontrar ubicada en el lecho cardíaco, que es el que se va a formar aquí en relación con los pulmones. Y también en esta cara lateral nosotros vamos a poder observar el ventrículo y el atrio izquierdo, y el surco coronario, que era el que pasaba por esta área de aquí, que va a estar entre el ventrículo y el atrio, recorrido por la rama circunfleja, que vamos a observar más adelante, que de donde nacen las arterias. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando un poco más sobre la base y sobre el vértice que mencionamos antes. En cuanto a la base, nosotros vamos a encontrar los atrios y el surco interatrial, que era el que separaba a los dos atrios o a los dos auriculares. También esta base va a tener una relación que va a estar plana y también puede estar convexa. El atrio izquierdo va a verse en la parte posterior las cuatro venas pulmonares derechas, porque hay dos derechas y dos izquierdas. Entonces, entre las dos venas derechas y las dos izquierdas se va a encontrar el seno oblicuo del pericardio. Y en cuanto a la parte del vértice, también se lo denomina apex o punta. Este va a estar dividido por una ligera depresión y va a tener en la palabra donde se puede ver que la parte derecha es pequeña que la izquierda, pero la izquierda va a ser un poco más voluminosa. Siguiente, por favor. Las relaciones. En la parte inferior va a estar relacionado con el diafragma, en la parte anterior, es decir, aquí al frente, con el peto externo costal, a los lados con los pulmones y con la pleura mediastínica. En la parte posterior, es decir, acá atrás, va a estar en relación con el esófago, y en la parte superior con los tres vasos. Siguiente, por favor. La relación ahora en cuanto a las vértebras, vamos a tener que va a estar en relación desde la vértebra 4
A esta vértebra se la va a denominar vértebra supracardíaca debido a que se encuentra por encima o sea, es decir, va a cortar el origen de los grandes vasos. La vértebra 5, la torácica 5, se la va a denominar vértebra infundibular debido a que va a cortar el infundíbulo y las válvulas sigmoideas aórticas. La vértebra 6, la torácica 6, esta se la denomina vértebra atrial debido a que va a cortar a las dos cavidades, es decir, a los atrios o aurículas y a los ventrículos. Y finalmente la torácica 7, que se la denomina vértebra ventricular debido a que va a estar en relación con la punta. Siguiente, por favor. Tu micrófono está apagado. Ya, ahí sí me escuchan. Sí. Ya. Entonces nosotros les vamos a hablar acerca de la configuración interna. Aquí vamos a tener que primeramente vamos a dividir al corazón. Entonces esta división del corazón principalmente va a estar dada por tabiques. Entonces nosotros vamos a tener al corazón dividido por cavidades, la cavidad derecha y la cavidad izquierda. Ya les mencioné que esta va a estar dividida por tabiques. Lo más importante de aquí acordarnos es que vamos a tener un tabique interatrial o auricular, que es este que está en esta parte de aquí. Y como podemos ver aquí, se puede ver como una depresión en esta parte que ya les voy a explicar, que se lo denomina fosa oval. Después vamos a tener nuestro tabique aurículo-ventricular, que es esta porción que se encuentra en esta parte de aquí. Entonces este tabique va a ser como la unión del tabique interauricular con el tabique interventricular. Ya, entonces el tercer tabique va a ser el interventricular, que podemos ver en esta parte de aquí. Es importante recordar que vamos a tener dos porciones, una porción membranosa, que es este pedacito que se encuentra aquí, que es más delgado, y una porción muscular, que es más gruesa. Y como podemos verlo aquí, este igual va a tener su base y su vértice, y tiene la forma como de un triángulo. Aquí podemos apreciar mejor ya los tabiques, cómo se encuentran en el corazón. Entonces vamos a tener el tabique interauricular, el que les une, el tabique auriculoventricular y el tabique interventricular con sus dos porciones. Ya, ahora les voy a hablar acerca de la configuración interna de las aurículas. Vamos a empezar por la aurícula derecha. Entonces, para ubicarnos, vamos a tener que esta aurícula derecha va a tener 6 caras. Entonces, en esta va a ser la configuración interna. Pero para ubicarnos mejor, se pueden imaginar como la forma de un cubo, que se lo va a ir escribiendo a lo largo de la exposición. Entonces, vamos a primeramente tener nuestra pared lateral, que es esta, que está diseccionada, donde lo más importante de esta pared, que generalmente es lisa, como ya bien dijimos, también es más delgada a comparación de los ventrículos, pero lo más llamativo de esta pared van a ser los músculos pectíneos, que son como trabéculas carnosas que se presentan solo en la aurícula. Estos igual, como pueden ver aquí, van a tener como o sea, se extienden de anterior a posterior, como se puede ver en la imagen. Ya, bien, ahora les voy a hablar acerca de la pared medial. Entonces, en la pared medial vamos a tener que va a estar prácticamente constituida por el tabique interauricular, que ya les mencioné, es esta parte de acá. Pero en su centro vamos a tener una depresión, que ya les mencioné,
es esta depresión de la fosa oval. Como podemos ver aquí, este va a tener como un arquito que se lo conoce como su limbo de la fosa oval, que es lo más destacable en esta pared. Ya. Ahora les voy a hablar acerca de su pared superior, entonces nos vamos a ubicar en esta parte de acá, por así decirlo. En esta pared superior va a estar formada principalmente por el orificio de la vena cava superior que se puede ver aquí. Lo más importante de señalar en esta pared es que este orificio va a ser avalvular, también es circular y tiene un diámetro de 20 milímetros. Ya. Ahora les voy a hablar acerca de la pared inferior. Ya esta pared sí es muy importante que la tengan en cuenta porque hay una estructura que ya les voy a mencionar. Entonces aquí primeramente vamos a tener lateralmente, en esta parte de aquí, al orificio de la vena cava inferior. Entonces vamos a tener igual que este, como se puede ver aquí, es circular, tiene 30 milímetros de diámetro y este va a tener como repliegues fibrosos que se extienden desde su borde derecho y después se prolongan anteriormente a este. Entonces este se lo va a conocer como su válvula de Eustaquio, igual tiene una forma semilunar. Esta válvula igual tiene una prolongación hacia arriba con un borde libre que termina por esta parte de la fosa oval, que si le pueden ver aquí, termina como en un cuernito. Entonces este se lo va a conocer como el cuerno de la fosa oval. Y este es como el tendón de la valva. Ese tendón es muy importante porque se lo conoce como el tendón de Todaro. Ya, ahora ya yéndonos más medialmente, más apegado hacia la pared medial, pero sigue siendo la pared inferior, vamos a tener a nuestro orificio del seno coronario. Entonces este orificio del seno coronario en cambio va a medir 12 milímetros de diámetro y este también va a tener su válvula, pero en este caso la válvula se lo conoce como válvula de Tevesio, que se encuentra en esta parte de aquí. Ya, entonces, aquí espérenme un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a tener aquí una estructura muy importante. Como les dije, esta parte de aquí es el tendón de Todaro, ¿no es cierto? Pero aquí se forma como un triangulito, en esta parte de aquí. Se forma como un triángulo y este se lo va a conocer como el triángulo de Koch. Y es muy importante porque aquí en este triángulo va a estar ubicado el nodo aurículo ventricular. Entonces, ¿cuáles van a ser sus límites? Primeramente va a ser el tendón de Todaro, que está posterior. Como su base vamos a tener a la válvula del seno coronario y anteriormente en toda esta parte va a estar limitada por la valva septal de la valva septal de la tricúspide. Entonces, aquí es importante acordarnos que se va a encontrar ubicada el nódulo auriculoventricular y una mnemotecnia para que se acuerden de que en esa parte se va a encontrar ubicado, ya viéndola acá de otra vista, tenemos la mnemotecnia de te adoro, te beso y te escupo, que son como los 3 límites que ya les acabé de explicar. Ya. Ahora les voy a hablar acerca de la pared anterior. La pared anterior principalmente es esta de acá y va a estar conformada por el orificio auriculoventricular, que en este caso está ocupada por la válvula tricúspide. Pero aquí vamos a tener una estructura como anexa que ya se les explicó en la configuración externa, que es de la orejuela derecha. Entonces se van a encontrar como un orificio anexo a ese
Y como bien les dijimos antes, las orejuelas son como trabéculas cavernosas llenas de masa muscular. Ya, ahora yéndonos ya a la pared posterior, nos vamos a ubicar en esta parte de acá, la pared posterior. Entonces aquí las estructuras más importantes van a ser un tubérculo intervenoso que se suele encontrar entre la vena cava superior y la inferior. Es como una saliente, pero suele ser inconstante. Y la estructura más importante va a ser la cresta terminal. Esta cresta terminal se suele extender desde el borde derecho de la vena cava superior hacia la vena cava inferior, igual en su borde derecho. Entonces esta sí es como una saliente que se forma en toda la pared posterior en dirección vertical. Ya, entonces para resumirles, tenemos nuestra pared anterior. Aquí se encuentra la válvula tricúspide. Nuestra pared posterior, que va a estar, que principalmente hay que destacar la cresta terminal, porque por ahí también va a pasar el nodo sinusal. En nuestra pared medial vamos a tener nuestra fosa oval. En la pared inferior vamos a tener nuestro seno coronario más medial, más lateralmente nuestro orificio de la vena cava inferior y superiormente nuestro orificio de la vena cava superior. Y lateralmente este va a estar conformada principalmente por músculos pectíneos. Ya, ahora les voy a hablar acerca de la aurícula izquierda en su configuración interna. Esta ya es más fácil de entender. Entonces, este igual va a tener sus 6 paredes. Primero, la pared lateral, que se va a encontrar en esta parte de acá, que está como diseccionada, se va a encontrar igual la orejuela izquierda. En su pared medial vamos a encontrar en toda su extensión el septo interatrial. En su pared tanto superior, que estaría por acá, y en su pared tanto inferior, estas solo van a ser lisas y estrechas. En su pared posterior, que es esta parte de acá, va a estar conformada por sus 4 orificios de las venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores. Y en la pared anterior, que se encontraría por esta parte de acá, igual va a estar conformada por el orificio auriculoventricular, que va a estar ocupado por la válvula mitral. Entonces aquí va a ser lo mismo, pared posterior, venas pulmonares, pared anterior, el orificio de la válvula mitral y en la pared lateral con su orejuela izquierda. De ahí las demás paredes no tienen mayores descripciones. Ya, siguiendo con los ventrículos, vamos a tener que en su configuración interna vamos a tener que dividirla así para ya entenderlo mejor después. Vamos a tener unos orificios auriculoventriculares que ya les nombré. También vamos a tener orificios arteriales que van a estar dados por la pulmonar y la aorta y las paredes de los ventrículos. Entonces primero vamos a empezar con los orificios auriculoventriculares. Estos generalmente tienen como la forma de un embudo. Si podemos ver en esta parte de aquí, es el orificio de la tricúspide. Este generalmente tiene como una forma de Y, pero lo más importante, vamos a tener que estos siempre van a estar rodeados por anillos fibrosos. Y estos van a tener su borde adherente que se pegan al anillo y su borde libre que se encuentran en esta parte de acá y forman comisuras. Esta también tiene su cara axial que se encuentra por arriba, es más lisa y su cara parietal va a estar por debajo y esta va a ser ya más irregular por la inserción de los músculos papilares que ya les voy a hablar más adelante. También vamos a tener el otro orificio que es de la válvula mitral, pero este solo va a tener 2. Este igual va a ser uno posterior, uno anterior. En la tricúspide, en cambio, es una valva septal que se encuentra más hacia el tabique, una posterior y una anterior. Ya, ahora los orificios arteriales. Este van a ser de la aorta que se encuentra siempre por detrás de la pulmonar. Y estos van a tener, también se los conoce como válvulas semilunares.
por su forma que tiene. Lo más destacable de esta parte de aquí es que en su interior o en su parte medial, en el caso de la aorta, va a estar reforzada por unos nodulitos. En aorta se llaman nódulos de Arancio, vuelta en la pulmonar se los conoce como nódulos de Morgado. Ya, y para terminar, las paredes ventriculares van a tener, todas estas paredes van a tener como trabéculas carnosas, que son como músculos, que se pueden ver aquí, pero estos son de diferente orden. Entonces, el de primer orden, como se puede ver aquí, tiene una forma triangular, su base, su vértice, que se lo puede ver también aquí, sus cuerdas tendinosas, que son las que le jalan a la válvula al momento de la contracción para que pase la sangre. Y estos se encuentran en su cara parietal, que ya les dije, por eso estas eran irregulares. Entonces, ahorita ya ubicándonos según su primer orden, segundo y tercero, las de primer orden son estas triangulares. Las de segundo se caracterizan o también se los conoce como en puente, porque si ven en esta parte de aquí tienen como solo sus prolongaciones se extienden desde sus extremos y en el medio quedan libres. Sería como este pilar de aquí. Y el pilar de tercer orden sería, solo son como pequeñas elevaciones que se encuentran en las mismas paredes que se pueden ver aquí. De ahí también hay en las cuerdas tendinosas, que son las que se insertan en estas valvas, también por órdenes. La de primer orden va a ser esto. Yo les he como que ver desde afuera hacia adentro, entonces vamos a empezar con la primera. Esta se adhiere primero a su borde adherente que se encontraba por esta parte de acá. Las de segundo orden se adhieren a toda al interior de su cara, y las de tercer orden se adhieren en todo su borde libre. Ya, ahora les voy a hablar ya del ventrículo derecho en su configuración interna. Entonces aquí vamos a tener igual paredes. Vamos a tener una pared anterior, que también que ya se les explicó, que es del esternocostal, una pared inferior que está por abajo y una pared medial. Vamos a tener también el vértice, pero aquí lo particular del vértice es que este va a estar tabicada por numerosas trabéculas carnosas que se encuentran como en la punta. Su base va a estar formada por los orificios y en este caso va a ser de la válvula tricúspide, ya que como bien Mica les dijo, estas igual tienen como una forma triangular, entonces tu base va a estar siempre ubicada acá atrás por estos orificios y sus paredes. Ya de aquí lo importante de acordarnos es que del orificio de la tricúspide generalmente se encuentra a la altura del sexto y del quinto espacio esternocostal, que podemos ver en esta parte de aquí. Ya otra estructura importante que nos señalaba el libro para conocer del ventrículo derecho era la cresta supraventricular, que se encuentra en esta parte de aquí, y la trabécula septomarginal, ya que es como una división imaginaria que se le puede como que dividir en dos cavidades al ventrículo, y que al final lo importante de saber esas dos estructuras es que al fondo van a marcar el infundíbulo del tronco del pulmonar o su cono arterioso, que sería como la entrada. Y ahora con el ventrículo izquierdo, igual este también va a tener sus paredes medial, lateral y su pared inferior. Este también va a tener su vértice, pero aquí su vértice es un poquito más como redondeado. Igual, para su base va a estar dada por orificio, pero en este caso el orificio va a ser de la válvula mitral. Y en este caso, este orificio de la válvula mitral se va a encontrar a nivel del cuarto espacio intercostal. Ya, siguiendo con la estructura del corazón, vamos a tener que este va a estar dividido por tres estructuras. Vamos a empezar primero por el miocardio.
Entonces, para entender bien el miocardio, vamos a tener que primeramente vamos a tener nuestros armazones fibrosos. Son como 4 anillitos de las válvulas. Y vamos a tener nuestras fibras musculares. Estos armazones fibrosos van a ser muy importantes porque las fibras musculares se van a insertar aquí. Pero en este caso vamos a primero hablar acerca de las fibras ventriculares. Como podemos ver aquí, se las divide en dos, en fibras propias, que tienen como un sentido oblicuo, y como podemos ver van de atrás hacia adelante, y se insertan igual en este anillo fibroso, y así se van extendiendo. Entonces estos forman como dos saquitos, tanto del derecho como del izquierdo. Y vamos a tener nuestras fibras musculares comunes. Estos van o sea, va a formar como un saco general, va a ser como nuestro tercer saquito, pero les van a abarcar a todos. Entonces estos sí tienden a, a, a dirigirse hacia el otro lado del ventrículo para envolverlos. De ahí llegan al vértice y ahí forman como una especie de bucle y se regresan hacia arriba para insertarse igual en los anillos fibrosos. Igual aquí se puede ver un poquito mejor estas fibras musculares que ya les estaba hablando del ventrículo. Ahora con las fibras musculares de las aurículas igual van a estar divididas como en el ventrículo, las propias y las comunes. Las propias van a rodear generalmente los diferentes orificios, mientras que las comunes ya las envuelven en sí globalmente. Otra estructura importante que hay que señalar en el miocardio es el sistema de conducción, que como bien sabemos es como el sistema autónomo de conducción que permite la contracción por sí sola del corazón. Entonces este sistema en sí va a asegurar la propagación y coordinación del miocardio. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera parte de este sistema. En este caso vamos a empezar con nuestro nódulo sinusal, que como bien les dije se encuentra ubicado justo por la vena cava superior, después desciende por la cresta terminal y emite fascículos, y estos fascículos terminan en el triángulo de Koch en forma de abanico. Entonces aquí se va a encontrar nuestro nódulo auriculoventricular. Y a su vez también va a emitir más fascículos, un fascículo izquierdo y derecho, que se lo conoce como los fascículos de His, para terminar en las paredes ventriculares y después se va extendiendo, como puedes ver en estas imágenes, a los músculos papilares. Y eso se lo conoce como la red de Purkinje. En esta imagen también se le puede ya visualizar un poco mejor: nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, el subfascículo se divide y después da sus ramas subendocárdicas, que es la red de Purkinje. Ya, otras estructuras que forman el corazón, vamos a tener primeramente al endocardio y al pericardio. Entonces el endocardio va a revestir la parte interna del corazón, como podemos ver en esta imagen. Es una membrana ya muy delgada y lisa y se encuentra en contacto con el miocardio. Y después vamos a tener el pericardio. Entonces el pericardio vamos a tener, en cambio, que este es como un saquito, pero ya es fibroceroso, entonces lo vamos a dividir en dos. Un pericardio seroso, que va a estar adherente al miocardio, y un pericardio fibroso que se va a encontrar externamente, y estos entre sí forman como la cavidad pericárdica. Ya. Ya, muy bien. Ahora vamos a continuar. Primero vamos a Luchito, que suena. Ya, espera un ratito.
Bueno, como les había mencionado, vamos a comenzar a hablar de la anatomía coronaria. En esta parte vamos a hablar de las arterias coronarias. Vamos a comenzar con la arteria coronaria izquierda, que es la que nosotros observamos aquí. Esta arteria va a tener su origen en la aorta, a la altura del borde libre de la válvula semilunar izquierda y en el seno aórtico. Esta va a ser de pequeño calibre, de 3 a 4 milímetros, y va a tener va a ser de término de medio, así se le denomina al calibre de esta válvula. Y esta va a tener un corto trayecto, como podemos observar aquí. Va a salir desde la aorta, vamos a tener un pequeño trayecto y después se va a bifurcar en una rama interventricular anterior, que es la que nosotros observamos acá, y en una rama circunfleja, que es la que vamos a ver por acá. Este aquí, ponle siguiente, Luis, por favor. Ya, vamos a hablar ahora de las ramas colaterales de la arteria coronaria izquierda. Esta puede tener tres destinos. Uno que sea vascular, que puede ir a las paredes de la aorta o del tronco pulmonar, y otro que sea auricular, que se puede dirigir hacia la aurícula izquierda. Como vimos, esta salía por acá, ¿no? Entonces se puede dirigir a la aurícula izquierda o también puede ser de destino adiposo, como observamos aquí, para formar la arteria adiposa izquierda o de Vieussens, que es como se le conoce. Siguiente, por favor. Ahora hablando en cuanto a las ramas terminales y circunflejas, esta vamos a encontrar la rama interventricular anterior, que es la que les había dicho que sale hacia acá. Entonces, esta rama interventricular anterior, a su vez, se va a dividir en dos arterias, una que va a ser arterias del ventrículo izquierdo y las arterias del ventrículo derecho. Estas arterias del ventrículo izquierdo es una rama lateral y esta se puede dar de 4 a 6 ramas. Y las del ventrículo derecho, que es la que vamos a ver hacia acá, esta va a ser una rama del cono arterioso y se va a encontrar en la región izquierda del cono arterioso. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hay dos ramas más, la rama interventricular septal y también vamos a encontrar a la rama circunfleja, que era la que se dirigía hacia la parte de acá atrás. Entonces, aquí podemos observar la rama circunfleja, que es la que vemos acá atrás. No es que se quiere ir para abajo, sino que se le vea el corazón como transparente, ¿no? Entonces, siguiendo su trayecto, la rama circunfleja se va a dirigir hacia la parte posterior. De esta rama circunfleja vamos a tener dos ramas más, que va a ser las ramas auriculares, en las ramas hacia las aurículas y las ramas ventriculares. Y la otra rama que habíamos hablado es la rama interventricular septal. Esta rama interventricular septal existe una decena de ellas y se van a profundizar en el tabique interventricular, que era el que observábamos acá. Siguiente, por favor. Ya, ahora les voy a hablar acerca de la arteria coronaria derecha. Entonces, lo importante de saber en la arteria coronaria derecha es que esta es un poquito más voluminosa que la izquierda, entonces esta va a tener como un calibre de 3 a 4 milímetros. Esta igual es una rama de la aorta ascendente. Y igual, aquí lo vamos a dividir igual en ramas colaterales y ramas terminales. Entonces, las colaterales van a ser las ramas auriculares, ventriculares y vasculares. Las vasculares solo van a irrigar lo que sí es la pared de la aorta, del tronco pulmonar y el cono arterioso. Sus ramas auriculares van a ser dos, las más importantes, que van a ser la auricular derecha anterior, que se dirige hacia su orejuela, y la auricular intermedia, que se dirige hacia la cara posterior. Las ramas ventriculares, en cambio, vamos a tener igual ramas anteriores y la más importante va a ser la marginal derecha, que se va a dirigir como al vértice del corazón. Y las ramas terminales, la más importante va a ser la arteria interventricular posterior, que va a dirigirse hacia ese surco de su mismo nombre. Y también vamos a tener ramas ventriculares izquierdas. Entonces ya,
Aquí ya haciéndolo más gráfico, lo importante que se acuerden es que esta rama coronaria derecha nace de esta válvula, la válvula semilunar de la aorta. Entonces aquí vamos a tener como su trayecto. Ya les dije las ramas colaterales, las auriculares, que en este caso se dirigen hacia su orejuela, y esta sigue como un trayecto posterior, después se dirige hacia abajo y es como que le abraza el corazón y se dirige hacia su surco. De ahí otra rama importante que se acuerden es la rama descendente posterior que se encuentra en esta parte de aquí. Y su rama marginal derecha, que como bien les dije, esta se dirige, tiene como una trayectoria ya más horizontal, pero esta se va a dirigir como a la punta del corazón. Entonces aquí se le puede igual ver ya una mejor imagen. La marginal derecha se dirige hacia la punta. La interventricular posterior, que es su terminal, se dirige hacia su surco, que esta es una vista de la cara diafragmática del corazón. Y ya para finalizar, esta es como la distribución de territorios que alcanzan las diferentes arterias. Lo de azul va a ser lo que irriga la arteria coronaria, como bien podemos ver, va a irrigar en su mayor parte la cara diafragmática con su cara lateral, los tabiques en su mitad, y en cambio la arteria coronaria izquierda es más como anterior y también irriga su cara lateral o pulmonar. Gracias. Ok, chicos, entonces quedamos así. El lunes nos veremos para el examen. Ya les comunicaré el horario. Ya me parece que me enviaron todos los archivos, ya estoy comenzando a revisar. Y de ahí vienen las preguntas. No olviden que este tema de hoy, cardiopatía isquémica, no va para el examen. Solo lo de hipertensión arterial. Capítulo de hipertensión arterial, o sea, el contenido 1. ¿De acuerdo? Para el día del examen, no deben tener celulares ahí. Todos tienen que tener la cámara encendida y el micrófono encendido. Ya, chicos, nos veremos el día lunes. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Para el día lunes solo tendríamos el examen o también tomamos las presentaciones. No, solo el examen. Ya, entonces el día miércoles desarrollamos el foro que es del tema de hoy día y el jueves retomamos los temas. Así es. Listo, doctor. Ok, ya listo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor.